Atención a la última hora porque vuelve Simon Durante Day. ¿Quién es este señor? Bueno, pues ya hemos hablado en el canal de él. Es el supuesto hijo secreto de Carlos III y de Camila, sí. El señor de Australia que dice ser el primogénito y por tanto heredero a la corona británica. Bueno, voy a leer un poco este artículo porque a mí me ha dejado completamente sorprendido. La salud de Carlos III se deteriora rápidamente y es que el cáncer que padece avanza de manera irreversible y según los médicos no le queda más de un año de vida. Esto deja un breve margen para que William se prepare para su ascenso al trono. Sin embargo, una revelación ha sacudido los cimientos de la familia real británica y es que William podría no ser el verdadero primogénito de Charles III, Carlos III, sino que existe otra persona que, según las normas de sucesión, debería ser el legítimo heredero al trono de Inglaterra, o eso lleva diciendo él desde hace mucho tiempo. Simon Durante Day es un australiano de 59 años que nació el 5 de abril de 1966 en Gosport, Hampshire. Simon ha afirmado ser el hijo biológico de Carlos III y Camilla Parker Bowles. Una historia que ha revivido viejos rumores sobre este linaje real. Y es que la versión oficial es que el príncipe Carlos y Camila tuvieron una especie de romance a finales de la década de los 60. Y la versión no oficial continúa esa historia y dice que sí, que tuvieron un hijo precisamente que coincide en fechas con el nacimiento de Simon. Por cuestiones de discreción, según la versión del australiano, y para evitar un escándalo, decidieron darlo en adopción. Sin embargo, según el aludido, su identidad fue deliberadamente ocultada y a él le obligaron a someterse a una serie de procedimientos médicos para ocultar su parentesco. Esta historia ya la conocíamos, lo que pasa es que ahora da detalles tremendos, en este sentido. Perdonadme un poquito la voz. Y bueno, pues el hecho más curioso en la historia de Durante Day es su certificado de nacimiento, que revela que nació en un hospital que según los registros oficiales no atendía a mujeres embarazadas. Esto le llevó a iniciar una investigación por su cuenta y riesgo sobre sus verdaderos orígenes y tras años de indagaciones, Simon descubrió que había sido adoptado por una pareja de australianos, Karen y David Day. Esto ocurrió cuando apenas tenía 8 meses de edad. Sin embargo, lo que hace más intrigante esta historia es que los abuelos adoptivos de Simon, Winifred y Ernest Bowden, trabajaron en una de las residencias de la familia real. Aquí él busca una serie de vínculos y alimenta un poco la teoría de la conspiración de que la familia real británica habría llegado a un acuerdo con ellos para ocultar el linaje de Simon. El aspecto más impactante que él lo vuelve a traer, yo creo que hablamos de esto en su momento, pero es que ahora da como más detalles, es su transformación física, que dice que no fue natural, sino que fue sometido a una serie de operaciones cuando era niño con el objetivo de no parecerse a su padre, a Carlos III. Claro, yo creo que esto lo comentamos en su momento y yo dije que la versión hacía un poco de aguas, era poco creíble porque, primero que yo creo que no existía tecnología en aquel momento para un cambio físico tan radical en este sentido con Carlos III, ¿no? Por ejemplo, uno de los detalles dice que cambiaron el color de sus ojos, de azules a marrones. Sin embargo, ese tipo de cirugías no se practicó de manera experimental, hasta finales de los años 70, es decir, una década después de que él naciese.
Este procedimiento, según él, se realizó con el objetivo de eliminar cualquier parecido físico que pudiera revelar su relación con el príncipe de Gales de aquel entonces, Carlos III. Además, Simon también afirma que a los 15 años le extrajeron dientes de manera forzada, un procedimiento que habría sido parte de un plan para mantener su identidad oculta. Esto es tremendo, quiero decir, con 15 años los situamos ya prácticamente en la década de los 80 y volvemos un poco a observar, y además es que se lo he consultado a la inteligencia artificial para que me diese una respuesta y dicen que en 1980 bueno, pues será un procedimiento bastante habitual ir al dentista para sacarte una muela, era de lo más habitual y que se hacía de manera forzada y no con tanto cuidado como se hace hoy en día, con anestesias y demás. Bueno, Simon ha luchado incansablemente para obtener pruebas de ADN que corroboren su historia y obtener el reconocimiento oficial de su filiación con los Windsor. Sin embargo, pues ha enfrentado innumerables obstáculos legales, como las solicitudes de pruebas genéticas, que han sido rechazadas en múltiples ocasiones y que ha frustrado sus intentos de probar su parentesco con la familia real. Simon sigue convencido de que Carlos y Camila son sus verdaderos padres y que su existencia fue ocultada por motivos desconocidos. Bueno, en el más reciente, en el último, el año pasado, polémico viaje que hicieron a Australia Carlos III y Camila, donde Carlos III tuvo bastantes problemas por su salud. Hubo un protocolo en Australia, y esto creo que lo comentamos en un vídeo, para tener a este señor tranquilito y que no saliese a la palestra. No obstante, hay que decir que su historia ha sido retratada varias veces en los medios, en los tabloides británicos, y que la recuperan de cuando en cuando. Este señor como que se guarda detalles, pues bueno, yo entiendo que para hacer ruido. Este señor además dice que él es el heredero, es que lo dice además como que quiere realmente, pues eso, ser el heredero de la corona británica. Y yo no sé si podríamos estar hablando ante un fake o ante algo verdadero. Os muestro la foto para terminar un poco el vídeo y vosotros me diréis si creéis que este señor es hijo de Carlos III. Parecería, también lo tengo que decir, parecería su hermano más que su hijo. Bueno, aquí los han cogido a los dos, son fotos en las que salen sonriendo, también con el gesto muy arrugado, pero yo, vamos, la caída de los ojos, la nariz, incluso la posición, la morfología de la boca es bastante distinta a Carlos III. Pero ya digo que este señor lo llevan a programas en Australia, le hacen entrevistas en los tabloides británicos de cuando en cuando, siempre un poco para contar la misma historia. Y bueno, pues el hecho de que él cree que realmente que es un hijo desarraigado de sus padres y que, bueno, pues que no es el hijo de la pareja esta australiana que supuestamente le adoptó, que por cierto ya están muertos y tampoco pueden decir nada más. Y como esto pasó hace casi medio siglo, pues no, más de medio siglo, pues evidentemente es difícil encontrar pruebas para lo que dice este señor. Pero bueno, aquí está la información. Yo os la dejo aquí, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.